Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 7 de Expresivo al Aire, este podcast que hacemos semanalmente, bueno, casi siempre semanalmente, ¿verdad, Peña? Cuando se puede, desde el Teatro Expresivo en San José, Costa Rica, y donde hablamos de las cosas que pasan sobre nuestro escenario y también fuera de él. Hablamos de arte, de cultura, y hoy, pues no será la excepción, vamos a conversar con el director de la nueva coproducción que Expresivo tendrá en cartelera a partir del 18 de agosto. Se llama Me hubiera gustado saber que venías hoy. Los reto a aprenderse ese nombre, porque vieron cómo nos costó. Y es una obra escrita y dirigida por el invitado que hoy tengo el gusto de tener aquí en Expresivo al Aire, Adrián Castro Baeza. Bienvenido, Adri, a Expresivo al Aire. Muchas gracias, muchas gracias. Este es el episodio 7. Para muchos el 7 es un número mágico, así que... Ojalá. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a tratar de conversar un poco sobre esta obra que mucha gente, ¿verdad? Ya se volvió como... nadie sabe qué es una comedia pero romántica, pero no tiene comedia, pero tampoco tiene romance, pero no sabemos de qué se trata. No, nada de eso. Olvídense de todas esas cosas, ideas preconcebidas que han escuchado, porque hoy vamos a tratar de aterrizar un poco para contarles de qué se trata esta historia. Pero antes que nada, yo quiero que conozcamos más a Adrián. Adrián tiene una legión de seguidores ya en Costa Rica, gracias a su excelente trabajo como director de montajes muy exitosos, como lo han sido West Side Story, Chicago, y más recientemente Jesucristo Superestrella. También tiene otra obra que me acordé hoy en la mañana que también he visto, que era la de la cárcel de Nido de Águilas, que esa no es musical, ¿verdad? No. Porque también mucha gente dice, no, pero solo ha hecho musicales. No ha hecho solo musicales. Y bueno, pero pocos saben que también tiene una carrera en el mundo cinematográfico, ¿verdad? Que estudió realmente audiovisual, y quería que nos contaras un poco eso, Adri. Bueno, y lo más desconocido para mí, que tengo que decir que descubrí gracias a prepararme un poco para esta entrevista, que había estudiado Administración de Empresas en la UCR. Sí. ¿Quién es Adrián Castro Baeza desde tus propias palabras? Uy, esa pregunta siempre es muy difícil, porque uno como que se enfoca en lo que hace y no en quién es, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que a mí me frustraba mucho cuando yo quise estudiar cine, que fue antes de entrar a la universidad a estudiar Administración de Empresas, que fue, mis papás me dijeron, yo lo apoyo, pero primero estudia algo más. En el momento fue trágico. ¿Algo en serio? Mí. Sí, el momento fue trágico para mí, pero ahora lo entiendo. Siento que me ayuda un montón para un montón de cosas. Y una de las cosas que siempre pensé de mí mismo era que era un poco de todo, pero no era un poco de nada, ¿verdad? Entonces eso cuando decís siempre es como en el cole o sí, en la U. desde el cole, digámoslo así, desde que ya como más o menos sabía dónde quería estar. Sos josefino. Sí. ¿Viviste, sos del este Moravia, o del oeste? Moravia. Entonces, sí. Del norte más bien, del norte Chepe. Entonces, a mí lo que me pasó fue que en el momento en que yo descubrí como una vena artística, porque ya medio la tenía, sobre todo con los musicales, porque mi mamá me acuerdo que me dijo como que yo tenía VHS de las canciones, pero solo de las canciones de Disney, ni siquiera las películas completas. Y eso era lo que veía una y otra vez. Siempre lo tuve, pero nunca como que me había guiado como eso es lo que quiero hacer, porque uno como que, más en este país, como que uno no entiende que eso es una carrera. Uno no entiende que hay alguien que hace eso para cine, vivir. ¿verdad? O películas o lo que sea. Entonces, mi primer acercamiento artístico fue el baile, ¿verdad? Entonces, descubrí el baile después de tratar de estar en guitarra, en piano, en como un montón de cosas, porque tengo una familia muy musical. Nada de eso me pegó, digamos, hasta que descubrí el baile. Entonces... Sí, ya te hemos visto haciendo... ¿A dónde? Más ¡Qué que miedo! pasitos en Instagram. Bueno. Sí, no, y también por ahí también vi que a veces estaba en clases de baile. Sí, o habías sí. Entonces, empecé por ese lado, después descubrí el cine, casi que al mismo tiempo. Pero sea un toque. ¿Baile qué? ¿Qué hiciste? ¿A dónde te metiste? ¿A dónde estudiaste? ¿Cuánto tiempo? Tap. Ajá, qué chiva. Sí, como por 11 años, 12. ¡Wow! Sí. ¿Estabas aquí en una academia? Sí, en una academia. ¡Wow, qué chiva! Entonces,
presentaciones todos los años, presentaciones, vida de trabajos, academia. comerciales, bailando, o sea, muchas cosas. Con razón, sí, porque ahí te he visto hacer cositas que no es no cualquiera. Sí, entonces empecé por ese lado y después descubrí el cine, después empecé a estudiar administración de empresas y curiosamente yo dije, bueno, ¿qué hago mientras estudio cine para no quedarme atrás? Ese era mi pensamiento. O sea, si no voy a empezar a estudiar cine a los 18, 19 años, ¿qué hago para estudiar? ¿Qué hago mientras llego a ese lugar, verdad? Y entonces empecé a escribir lo que fuera, lo que se me ocurriera. Cuentos, cosas más largas, cosas que parecían guiones, pero no sabía muy bien qué eran. ¿Verdad? Un poquito de todo. Y después yo termino de estudiar administración y me voy a estudiar cine a Argentina, a donde viví 4 años. Ahí fue donde dejé el baile, o sea, allá di clases, tomé clases. Ah, sí, también. Sí, también. Pero ahí como que ya lo fui dejando de lado, ¿verdad? Y allá fue mi primer acercamiento al teatro musical, porque como yo bailaba, había un grupo como semiprofesional y me metí a montar una obra con ellos. Montamos In the Heights, un musical. Porque no habían tantos hombres que bailaran como algo urbano y necesitaban gente que bailara urbano, y tras de eso los argentinos dicen que son latinos, pero no son. Entonces toda la parte de salsa y eso, sí, ¿verdad? Son europeos. Sí. Entonces... baila salsa también. Ahí. Le hago. Ahí. Y entonces... ahí fue mi acercamiento al teatro musical, también al teatro, porque hice muchos cursos en un lugar que se llama Timbre 4, ¿verdad? Un lugar que se llama Timbre 4, dice, toda la gente que nos está viendo del mundo del teatro, dice, ¡wow! Es que tal vez hay gente que no sepa. Entonces hice unos cursos ahí, muy chivas, con mi universidad de cine y en teatro, como un conjunto de las dos cosas, y después ya me regresé, y cuando me regresé, conocí a Silvia Altodano, y formamos Luciérnaga. Ah, la conociste a Silvia hasta que regresaste. Pensé que eran amigos como de toda la vida. No. La historia fue que la conocí en una producción de una cosa que nada que ver. Ella me dijo, me gusta cómo usted trabaja, yo tengo un proyecto, quiero hacer West Side Story. Y yo venía llegando al país y con desconocimiento absoluto de todo, que creo que es una virtud, aunque mucha gente no lo crea, para mí es una virtud. Desconocimiento de todo. Tenía como el trasfondo de baile, venía del trasfondo de dirección de actores un toque, ¿verdad? Lo de la música, pues es lo que más se me aleja un poco a mí. Pero ya era muy fan de los musicales en cine y ya había visto musicales en Argentina y en Estados, y entonces ya tenía como un poco esa inquietud, ¿verdad? Y después la conocí y me dijo, si usted quiere ayudarme, y yo, sí. La única condición es que yo sea el personaje principal, me dice ella. Qué linda. Y le hago yo, bueno, la única condición es que yo sea el director. Ok, qué bonito, sí. Y así empezó. Sí. ¿Verdad? Y así empezó, y bueno, ya... Probablemente fue la mejor manera de comenzar, porque tal vez en un país, aunque Costa Rica es un país pequeño, a veces cuesta abrirse camino en el mundo de las artes, ¿verdad? Es un país como con mucha gente consolidada, ¿verdad? Vacas sagradas, que les decimos popularmente, y cuesta como empezar desde cero, si no es en un rol, ¿verdad? Como muy desde abajo, no dirigiendo. Recuerdo perfectamente cuando ustedes hicieron West Side Story. Yo en ese momento era directora de un medio digital que se llamaba Red Cultura, y cuando Vero, la periodista de ese entonces, llegó de entrevistarlos y me enseñó las fotos, yo, pero son muy jóvenes, y además, ¿quiénes son? ¿Y de dónde salieron? Y West Side Story, wow, eso es algo muy difícil, y sí, o sea, no teníamos idea de quiénes eran, y bueno, ahí se han ido abriendo un camino ya, que ya son una... autoridades, son muy respetable el trabajo que ha hecho Luciérnaga, y por eso decidimos también en Expresivo pues unirnos y hacer alianza. Creemos que la unión hace la fuerza, y que entre los dos podemos convocar pues un público interesante que sigue el trabajo serio de lo que se hace en las artes escénicas. Y entonces ahí empezaste como tu carrera ya con los musicales y demás. ¿Y el mundo del cine? Sí, yo he estado trabajo mucho en comerciales. También dirijo unos episodios de un reality show para Estados Unidos de vez en cuando vienen a filmar aquí, de esos que buscan casas en la playa y ese tipo de cosas. Entonces tengo un poco de televisión, tengo un poco de comerciales, he trabajado en algunas películas, en series de televisión, en realities que vienen a filmar de afuera. O sea, realmente yo paso como de un
del teatro al cine, a los comerciales, a las series, vuelvo, entonces es un poco como eso que yo decía al principio, que uno como que no sabe dónde identificarse, hacia dónde va el camino, y creo que eso es lo que más me ha ayudado a mí. No le he dicho que no a nada. Entonces creo que eso me permite tener mucho, en un país que es tan difícil, tener trabajo en las artes, me permite estar en muchos lugares al mismo tiempo, y por suerte, y sobre todo en los últimos años, tener muchos trabajos constantes. Sí, que eso es lo que a veces cuesta. Ajá, exacto. Que a veces cuesta eso un poco en este país, pero a veces los artistas pasan por un periodo de inactividad muy largo, y después, bueno, y con la pandemia ni que se diga. Entonces, cine, teatro, y ¿cuándo empezó como tu carrera ya de dramaturgia? ¿Cuándo empezaste? Decís que desde hace tiempo venís haciendo, pero digamos, escribir ya textos de forma más profesional. A ver, como te dije, yo empecé a escribir empíricamente porque creí que era la única forma de avanzar. De hecho, me ayudó un montón, porque cuando llegué a mi clase de guión 1 en Argentina, era como, para la próxima semana traigan el guión de un cortometraje, y todo el mundo nunca ha escrito, ¿verdad? Como que escribir es, mucha gente le tiene como mucho respeto, que está buenísimo, porque es una de las cosas más difíciles que hay. Pero también hay una cosa como, no sé ni por dónde empezar, y es cierto, siempre pasa, pero a mí fue como un guión de corto, bueno, démosle, porque yo ya venía como con mucha práctica empírica. Y de hecho fue, digamos, yo escribí de nuevo por puro intuición, o sea, intuición o pura deseo propio, 3 películas estando en Argentina que no se han hecho, que las películas, ni siquiera cortos. No, 3 guardadas, o sea, una tiene 90 páginas, la otra tiene 100 y la otra 250, que es como nada más son ejercicios para mí. Yo escuché, no me acuerdo, a James Cameron o algo así hablar alguna vez, el director de Titanic y de Avatar y todo eso, que el primer guión que uno no hace no es el primero que escribe normalmente. Y yo dije, bueno, entonces voy a adelantarme y voy a empezar a escribir para tener avanzada mi carrera, digamos. Entonces yo tengo como 5 películas escritas, que no he hecho ninguna. Pero en teatro fue cuando me llamaron para hacer Nido de Águilas. Yo ni siquiera tenía nada pensado para escribir teatro, no, era algo como que me quería alejar de ello. Que un poco para contextualizar a quienes nos ven o nos escuchan, era una obra que tenía que ver con la historia de la Penny, ¿verdad? La Penitenciaría Central, donde está ahorita el Museo de los Niños, ese edificio emblemático para la gente de San José, que tiene una historia tremenda. Terrible. Así como la Isla de los Hombres Solos, la Penny también fue un lugar donde ocurrieron hechos atroces, ¿verdad? Y se plasmó todo eso en una obra de teatro que Adrián escribió. Sí, entonces me llama el museo. Y dirigió, ¿verdad? Sí, a Luciérnaga, llama al museo y le dice que quiere hacer una obra de teatro con muy poco tiempo de antelación. Era como dentro de 3 meses, una cosa así. No, tal vez un poco más, 5 o 6 meses, ponele. Y bueno, ¿y cuál texto? Pregunto yo. No, original. ¿Qué? Entonces Silvia me volvió a ver a mí, y yo me acuerdo que yo atrasé el estreno como un par de meses. Yo le dije, no se puede. Y aún así fue terrible. ¿Cuánto tiempo duraron en hacer todo? A nosotros nos dieron un presupuesto, y nosotros asignamos un presupuesto a escritura para que quedara suficiente para producir. Y yo me sentía con ese presupuesto. O sea, yo sentía que eso me pagaba 3 semanas de trabajo full. Nada más. Entonces yo dije, me paga 3 semanas y el resto es algo que yo estaría donando al proyecto. Y lo escribí como en 3 semanas y media. Wow. Demasiado Entonces, loco. Investigación y escritura. Sí, muy... Y lo curioso es que yo dije, bueno, para teatro, buenísimo. Ahora voy a dejar esa idea de imágenes visuales, porque yo vengo de una escuela de cine en que entre menos cantidad de diálogo, mejor. Eso es mi aproximación inicial a un guión, porque mucho lo cuenta la imagen, cómo se mueve la cámara, qué se ve, qué no se ve, ¿verdad? El teatro siento que es un poco diferente. Entonces yo dije, bueno, qué rico. Voy a escribir para teatro, voy a alejarme más, estar más como en la palabra, en cómo se dice, ¿verdad? Y todo eso. Y al final me terminó saliendo un híbrido entre cine y teatro rarísimo, ¿verdad? Era como un documental teatral, ¿verdad? Sobre lo que pasó. Además, porque yo empecé a escribir una historia, digamos, una ficción, llegué a la mitad y me quedé trabado. Y dije, no, pero ¿qué es? Cuando me quedé trabado, y qué es lo único que yo conozco, las entrevistas que había leído y escuchado, porque hay audios que han recopilado. Entonces yo dije, no, claro, yo lo que voy a reproducir son esas entrevistas ficcionalizándolas. Entonces habían 2 líneas, una línea que era la ficción
y otra línea que era esas entrevistas que era como esto documental, como si alguien estuviera haciendo un documental en la cárcel. Entonces de nuevo empecé a fusionar el cine y el teatro naturalmente, era como lo que me salía, ¿verdad? Y esa fue como mi primera aproximación, cuando fue por obligación, por tener un trabajo, por hacer algo nuevo. Maravilloso. Entonces, como un buen empujón. Total, porque yo creo que lo más difícil de escritura es que en nuestro país es muy difícil que alguien te la pague. Sí. ¿Verdad? Casi siempre vos tenés que empezar a escribir sin saber si lo vas a hacer. Exacto. La mayoría de los dramaturgos de Costa Rica escriben así, ¿verdad? Debe haber uno que otro ejemplo, aunque no. Y la mayoría de obras que se escriben nunca se montan. También. Entonces, creo que lo importante es eso, es que me obligó, o sea, yo siempre digo que me salió en 3 semanas y media, porque yo pude rechazar otras cosas que hacer de trabajo para sentarme de 9 a 4 de la tarde y solo hacer eso. Sí. Entonces, claro, cuando uno está metido en eso es mucho más fácil, entre comillas, ¿verdad? Claro. Y esa fue la inicial. Bueno, es la vida que todo escritor quisiera tener. Exacto. Claro. Sí. Entonces, la obra de teatro me hubiera gustado saber que venías hoy. La escribí en pandemia también porque no tenía nada más que hacer. En pandemia, bueno, también un poco por obligación, pero ahora otro tipo de obligación. Sí, y fue terapéutica para mí. Fue terapéutica. Sí. Bueno, ok, empecemos ahí ya tal vez un poco hablando más de esta obra. Nada más voy a corroborar, Peñita, no, esta lluvia repentina que está cayendo de un rato sí y otro rato no nos está afectando. ¿Necesitamos hablar más fuerte o todo bien? Okay. Todo bien. Bueno, Peña dice que todo bien. Peñita dice que todo bien. Tiene una cara un poco triste, pero será por otras cosas, por cosas de su vida. Sí, tal vez vio demasiados ensayos. Mucho tiempo conmigo allá adentro. Sí, estamos disfrutando del cafecito en bandola que nos hizo nuestra compañera Melina en esta extraña tarde de jueves, que se pone esto un poco melancólico y creo que nos da como el ambiente para hablar de la obra, de dónde surge esta obra y en quién se inspira. Preguntó alguien por ahí en red, nuestro amigo David dijo, ¿en quién se inspira esta obra y de quién fue la idea de hacer el tráiler? Eso ya lo hablamos más adelante, pero ¿en quién se inspira? ¿De dónde surge esta historia que además ha pasado por varios nombres, por varios procesos ahí? Sí. A ver, hay una cosa, de hecho, la primera escena de la obra habla de esto, bueno, la segunda habla de esto. Casi siempre cuando uno escribe algo en nuestros países, uno escribe pensando en qué se puede producir. Ajá. ¿Quién o qué te va a dar la plata para producir? Sí. Y casi porque la querés hacer, obviamente, no querés dedicar meses, años a escribir algo sin hacerlo. Ajá. Entonces, casi siempre en nuestros países tiene que haber una justificación por qué hacer una obra y casi siempre es una justificación social, ¿verdad? Hablar de ciertos temas que están en boga socialmente, entonces hay como un interés de poner la plata a eso, conseguir dinero porque habla de ciertas cosas que están en tendencia, digamos, en tendencia social, hablemoslo así, de minorías o de lo que sea. Sí. Y yo estaba un poco cansado como de pensar de esa forma, porque en mi mente sí, hay muchos temas que se han hablado y cosas que me gustan sobre eso, pero muchas de las cosas que a mí me gustan no tienen nada que ver con eso. Y muchas de las cosas que a muchos nos gustan. Ajá, no tienen nada que ver con eso. Entonces la gente dice, uy, qué linda esa película española, uy, qué linda esa película no sé qué. Y no necesariamente tienen temas así. Ni crítica social. Ni crítica social, ni nada. O la crítica social está muy por debajo, hay otros temas arriba, ¿verdad? Sí. Entonces, esa fue la chispita. Yo voy a escribir algo que sea muy más acercado a lo que a mí me gusta, más acercado a mí mismo, ¿verdad? Pero empecé a escribir una película, no una obra de teatro. Y también mi idea era escribir una película que fuera fácil de producir. Entonces era locaciones en San José, poquitos personajes, locaciones como una casa, un restaurante, que todos estuvieran muy cerca. Entonces la idea de producirlo no venía por la temática, sino por la facilidad de hacerlo. Y que pudiéramos ser muy pocas personas y ojalá hacer una película chiquita, que no costara mucho, que fuera muy fácil, muy rápido y listo. Porque también escribí una película que estaba tratando de financiar mucho tiempo, es un road movie por Costa Rica, entonces carísimo, ¿verdad? Otros temas. Entonces, empecé por ahí y empecé
copiar, voy a decirle copiar o inspirarme en escenas que a mí me gustan. Por ejemplo, hay una escena frente a una galería, en una galería frente a un cuadro que la pueden ver en el tráiler. Y es porque uno de mis chistes favoritos de la historia del cine ocurre en una película, en una escena frente a un cuadro en una galería de arte. Me parece uno de los mejores chistes jamás escritos. Entonces dije, voy a poner a estos personajes ahí. Nada más, esa fue la inspiración, ¿verdad? Y entonces empecé a como crear mis propios sueños de escribir esas escenas, como de colocarme en esos momentos y en esos temas, o sea, personas que hablaran de cierta forma, con un estilo de cierta manera. Y entonces, y fue transformándose en una cosa que claramente fue hablar sobre mí, pero no sobre mí exactamente, ¿verdad? Todo está caricaturizado, exagerado, situaciones que me ocurrieron de alguna cosita, pero muy mínima, y creo una escena alrededor de esa cosa. Entonces empezó a transformarse como en una exploración mía, ¿verdad? De situaciones que me habían pasado a mí o de las formas en que yo pienso y metidas dentro de lo que a mí me gustaba, ¿verdad? Entonces la película de repente yo dije, la voy a transformar en obra de teatro, porque me empezaron a gustar ciertas cosas que encontré. Y hay una frase de Arthur Miller que dice que algo así como que el artista la mejor obra es en la que el artista escriba que es tan cercana a su realidad que esté cerca de avergonzarlo. Y dije, bueno, vámonos, ¿a mí qué? Esta es, de hecho nunca pensé que la iba a hacer. Nunca pensé que la iba a hacer. Entonces, por ahí empezó. ¿Y tenías otras obras de teatro escritas? No, solo estas dos. O sea, las únicas dos que he escrito. Wow, qué suerte, ¿verdad? Poder representarlas. Total. Pero bueno, hay otras películas ahí también. No crean que tampoco que el destino ha sido tan... No, y yo espero que esta se pueda transformar en una película, inclusive más comercial de lo que es la obra de teatro. ¿Verdad? Y hablemos de eso. Es una historia la hemos definido como una comedia romántica. Pero con un subtítulo. Exacto. Entonces, contanos un poco eso, ¿en qué género se podría insertar? Porque no necesariamente uno la hace pensando en un género, ¿verdad? Sino que, ¿y qué es? ¿Cuál es el tema de la historia? ¿Cómo lo definirías vos? Ok. Sí, le pusimos comedia romántica porque yo creo que se inspira en las comedias románticas de cierta época, ¿verdad? O sea, se inspira. Sí, que hay que tener cuidado porque tal vez no es la típica comedia romántica que todo el mundo, no sé, Jennifer Aniston. Sí, no. O sea, no. Es otro tipo, es la comedia romántica que a mí me gusta. Esas de Jennifer Aniston yo no las veo. Sí. ¿Cuáles son las comedias románticas que te gustan? ¿De cuáles directores? El principal es Woody Allen, digamos. Pero me recuerda mucho también como a series como Seinfeld. Yo puse en mi Instagram, hice un reel de las películas, series que me inspiraron. Almodóvar tiene cositas por la comedia que usa Almodóvar también, que son como comedias oscuritas, ¿verdad? Como que no necesariamente estás riéndote a carcajadas, pero tienes momentos en que te dan risa, pero tenés que poner mucha atención a lo que están hablando los personajes. Entonces va como por ese tipo de comedia romántica, ¿verdad? Pero también le pusimos un subtítulo que era una comedia romántica con poca comedia y aún menos romance, ¿verdad? Y creo que eso deja muy claro que es un concepto que tenemos muy claro, y el subtítulo como que lo rompe. Sí, lo rompe. Sí, por todo lado. Con ideas preconcebidas. Entonces... pero tuvo otro nombre antes. Tuvo otro nombre que se llamaba... Hablemos de eso un poco. Sí, el nombre original era Ornitorrincos. Obituario de Ornitorrincos. Obituario de Ornitorrincos era uno, después Ornitorrincos y después la que tiene ahora que me gusta más. Pero eso era porque, de nuevo, es como un armado de tantas cosas que a mí me gustan. Es como un rompecabezas. De hecho, hay un afiche que es como un ornitorrinco, que es como con colores, así. Todo eso porque es como un rompecabezas de colores y de sombras y de cosas que unidas como que se ven raras, pero funcionan, como un ornitorrinco que tiene cuerpo de castor, pico de pato, patas de pato, o sea, como una mezcla de cosas. Es un mamífero, pone huevos, es como una cosa muy rara, pero de ahí está, funciona, no se mueren. Fenómeno. Entonces, por ahí va el nombre, pero creo que este nombre como que también es eso que me gusta mucho, trabaja con los contrastes, porque me hubiera gustado saber que venías hoy, es como, qué bonito, pero se siente triste.
y creo que tiene de las dos cosas. O sea, creo que la gente se puede reír en momentos o por lo menos tener esa sensación de risa, digamos, Ajá. y después te lleva hacia otros lugares la obra muy Ajá. rápido, Ajá. ¿verdad? Entonces, siempre esos contrastes de géneros a mí me gustan mucho en películas o en obras de teatro. Y el elenco, contanos quiénes conforman este elenco, Sí. que es un elencazo, tengo que decir, ¿verdad? Sí, a mí me encanta. Sí, es un elencazo. Bueno, está Kai, que... O sea, Carlos Villalobos, que lo tuvimos aquí en Expresivo al Aire hace un par de episodios, era uno de los que participaron en la gira de La Isla de los Hombres Solos en Miami, que es un fenomenal trabajo y es un gran actor que decíamos en esa oportunidad que poca gente sabe que DJ Kai, el mismo DJ Kai de la radio y de los bares, y es un actorazo, actor, sí. Y director, ¿verdad? Sí. Está Vivian Bonilla, ay, que también me encanta. Es otra, creo que es otra de esas actrices que no tanta gente conoce, sí. pero es el papel que hace aquí es tan sutil. Ay, sí. Y es chiquitito. En este momento es mi favorita. Bueno, ¿ves? Sí, y fue un descubrimiento para mí también en las audiciones. Ajá. Sí, ella es maravillosa, la pueden ver también en... no, ya terminó. En El Gigante. No, ahí no estaba ahí ella. Así es, sí, por eso, está en Sara, sí, no ha terminado, más bien está en Sara y el Gigante, que baja el frío de las nubes, los domingos a las 2 de la tarde aquí en Expresivo, hace el papel de la abuelita, hermosísimo. Ustedes solo títulos largos tienen. Este mes estamos así, de que nos cobran, Dios guarde, nos cobraran por palabra, porque esto saldría, Dios guarde, sí. Está Momo, que estuvo también en... Manuel Martín, Isla, que protagonista de Isla de Jacinto. Una semana nada más. Y en todas, aquí Momo es parte de la... de los constantes. Sí, es, es un activo. Exacto. Ya tiene plaquita. Es como Peña. Casi. Natalia Regidor, gran que actriz, también gran actriz. Después está Noelia Campos. Noé, lindísima. Que es un debate ahí entre si Noé o Carlos Miranda, que es el otro, son principal. ¿Quién es el principal? Es muy interesante esa pregunta. Carlos ¿verdad? Miranda, que es otro protagonista, también lo han visto recientemente aquí en Isla de los Hombres Solos. Sí, de hecho, Carlos y Noé conocen la obra desde antes de que yo la terminara, porque cuando yo iba por la mitad más o menos, la cosa es que nosotros antes de pandemia en Luciérnaga íbamos a hacer Ángeles en América, la obra, que es mi obra favorita, que es una épica, es espectacular. Así que algún día la haremos porque no nos dejaron devolver las licencias, entonces ya las tenemos pagadas hasta que lo hagamos. Después de pandemia eso está difícil, pero bueno, algún día. Carlos había audicionado y no quedó, llegó hasta la última instancia. Pero cuando yo estaba escribiendo la obra, de repente me acordé de él y yo dije, yo no lo conocía personalmente. Yo dije, aquel mae que había audicionado es como perfecto para este papel. Sí, tiene y me acordé esa contrariedad en su ser. Un excelente actor. Entonces, yo les propuse, yo les mandaba escenas a ellos y ensayé algunas cositas antes de terminar la obra. Ellos dos, Noé y Carlos. Entonces, yo más o menos ya sabía que ellos iban para esos papeles. Nosotros 4 fueron los que tuve que castear en audiciones. Entonces, Noé y Carlos, que aparte son pareja en la vida real. Sí. Son la pareja en la obra de teatro. Entonces es una historia de amor que, vuelvo a la pregunta, ¿de qué se trata la obra? Ay, Dios. Muy difícil es explicar eso, pero digamos, Momo, que es súper filosófico en sus concepciones, dice que no se trata de pareja ni de amor. Normalmente las buenas historias de amor no tienen que ver tanto con amor, sino el amor subyace la historia de amor. Él dice que es una pregunta existencial de qué dejamos o quiénes somos después de que nos vamos de algún lugar o de la vida. O sea, cuando morimos, ¿qué quedan pensando nosotros las personas? Cuando terminamos una relación, ¿cómo la terminamos y qué quedan pensando? ¿Qué queda pensando la otra persona? ¿Verdad? Yo en algún momento pensé, más o menos va por el mismo lado, es cuánto dura ese amor de dos personas que se separan. Si cuando usted se separa, poco a poco va muriendo y muere para siempre. Cuando hay una separación buena, digamos, ¿verdad? O si ese amor, aunque pase o 20, mala. bueno, también mala puede ser.
Solo que es más fácil cuando es buena la separación, digamos, bueno, entre comillas, siempre es difícil. Pero si vas a 20, 25 años, siempre hay algo ahí como de un amor por esa persona, por lo que te enseñó, por lo que se vivió, por lo que sea. Entonces, para mí también tiene un poco que eso, que también habla de eso, como de qué le dejo yo a la otra persona para siempre, digamos. Entonces, sí, trata como un poco de esas cosas. Por eso habla mucho de obituarios, de la muerte, de lo que se deja, de hecho, del amor es lo que menos se habla, ¿verdad? El amor está como implícito, creo. Sí. Entonces, sí. Eso. Bueno, yo, Adrián, como corresponde, es muy modesto sobre su obra porque sí. Pero yo tengo que decir que aquí en Expresivo nos gustó mucho a la comisión de programación, a varias personas de la comisión de programación nos gustó, sobre todo porque es una obra escrita con un lenguaje interesante, fresco, con referencias interesantes. También, o sea, nos parecía que era una obra que venía como a refrescar un poco la dramaturgia nacional, alejarla un poco de esos temas más sociales y tal, ¿verdad? Sino de hablar de algo con lo que todos nos identificamos, que es terminar con una pareja. Todos nos ha pasado, nos han terminado o hemos terminado. Y todo el conflicto emocional que eso suscita. Antes, durante y después de terminar, pero además por el lenguaje que utiliza Adrián, se parece mucho al cine, ¿verdad? Tiene estos flashbacks, tiene escenas que de pronto está ocurriendo una cosa y brincamos a otra, ¿verdad? Que asemeja mucho como lo que sería en un trabajo de edición en el cine, pero en el teatro se hace con la luz y con otros recursos, ¿verdad? Entonces, eso fue como lo que más nos gustó. Es un experimento, ¿verdad? Sí, de parte nuestra también fue una apuesta importante. Hubo que dialogarlo mucho porque sí, es una apuesta. O sea, el teatro, decía Pablo Morales, aquí actor también de La Isla de los Hombres Solos, que no hay nada más incierto que el teatro. Me lo dijo ahora que fuimos a Miami y la idea me quedó dando vuelta porque es cierto, o sea, es mágico lo que ocurre cada vez que se presenta una obra, no se vuelve a repetir, es único y irrepetible ese hecho teatral, pero también hay un gran componente de incertidumbre. Sí. Siempre puede salir algo mal, siempre puede salir algo diferente, siempre se descubre algo diferente. Esto y las lecturas, esto que dice Momo, pues sí, es muy Momo esa lectura, ¿verdad? Pero hay muchas otras lecturas igualmente hermosas, válidas y que uno jamás, ¿verdad? Hasta que ya empieza la obra y uno dice, wow, un poco como lo que pasa con el cine, pero con el teatro es diferente, hay una cercanía y el tema de la energía yo creo que juega un papel ahí muy importante. Hay algo muy importante que dijo Nati una vez, Nati Regidor, una de las actrices, que todo mundo va a tener una lectura diferente de la obra. Total. Y que todo depende de cómo la vayamos a ver y en qué momento de nuestra vida estemos. Sí, emocional también. Yo tengo una pregunta para Natalia. ¿Para cuál? Para usted. Esta o la otra. No, porque... Ya sé que me va a preguntar. No, Adrián, no. No voy a entrar en detalles, Okay. Nada más quiero decir que cuando yo le propuse la obra Expresivo, lo primero que me pidieron fue que hiciera una lectura con actores y actrices acá, en esta mesa, justo sentados. Y bueno, yo dije sí. Yo dije, bueno, sí, pero también fue una de las experiencias más bonitas que he tenido yo, porque, bueno, primero actorzazos los que me acompañaron y les agradezco un montón ese día para esa lectura, porque yo les dije, es diferente leer esta obra que escucharla, porque tiene algo raro. Sí, leída es muy rara. Es muy rara, Pero esa fue una de las experiencias más bonitas porque apenas terminamos de leerla. Yo sabía que me iba a cantar, que yo estaba llorando. Natalia estaba llorando. Y yo la volví a ver y yo dije, wow, ¿qué pasó aquí, verdad? O sea, muy fuerte. Me pasó con Nido de Águilas una cosa muy interesante también. Yo escribí un personaje trans en Nido de Águilas y era de la cárcel. Entonces, Alex, ¿verdad? ¿Ah? Era Alex. Andy Gamboa. Sí, cierto. Y llevaron personas privadas de libertad una vez a una función. La sacaron literalmente del lugar, las llevaron y al final había una sesión de preguntas y respuestas. Y se levantó una chica trans. Ese fue el día más nervioso para mí, cuando fueron esas personas, porque son más cercanas a la realidad. Y le digo, quiero agradecerle a Andy, y le señaló al actor que hacía
porque nunca me he visto representada con tanto respeto. Respeto. Y después una persona me dijo, ¿usted la escribió y usted dirigió esto? Saliendo de otra función. Y le hago yo, sí. Me hace, ¿usted ha estado en la cárcel? Y yo, no. Y me hace, yo sí, 15 años vengo saliendo. Sí. Y entonces yo dije como, ¿qué me va a decir? Y me hace, ¿cómo usted sabe lo que uno siente ahí adentro? Y esas son, a la gente le puede haber gustado o no gustado. Que alguien que haya vivido esas cosas me diga eso, me pareció como que la recompensa más grande. Sí. ¿Verdad? Entonces, nada, todo esto para decir que cuando hay unas emociones fuertes hacia algo que uno escribe en solitario, en la casa, que uno ni siquiera sabe si va a funcionar, o en un café donde sea que lo escriba, es muy fuerte. Sí. Y eso te pasó a vos. Sí, volviendo a la pregunta, dice, ya no se me escape. No. Sí, yo creo que es un poco eso que vos decís, ¿verdad? Todos nos podemos identificar con el terminar una relación de pareja y cuando queda como cariño, ¿verdad? Y entonces ese último encuentro de ellos dos, el viernes que fui a ver un ensayo, igual, se me hizo un nudo en la garganta porque como la sensación de él es como tan fuerte y ella también como le habla desde un lugar de cariño auténtico, ¿verdad? Y uno dice, bueno, todas las lecturas que vimos ahí que se suscitan de qué pasó con él, ¿verdad? Que fue como, oh, wow, ¿verdad? Entonces, no sé, para mí fue muy, muy llegador por eso, porque yo creo que la obra al final es sobre el cariño que las personas tenemos por las personas que fueron parte de nuestra vida, y eso es en algo en lo que todos nos podemos identificar. Obviamente me sentí sumamente identificada, y los personajes además, la actuación que logran Noé y Carlos es súper enternecedora. Entonces yo estoy de acuerdo en que ellos tenían que ser los personajes, ellos fueron los que leyeron aquí la obra, y sí, ellos tenían que ser, logran un efecto hermosísimo. Entonces uno siempre agradece cuando el arte emociona, y tanto en esa vez como en Nido de Águilas, yo también la vi, me encantó, me parece fabuloso que hayas logrado ese trabajo en 3 semanas y media, o sea, yo no sé cómo puede hacer uno eso. Yo tampoco. Y estoy de nada, yo creo que estamos muy felices todos aquí en Expresivo de estar haciendo esta mancuerna con Luciérnaga y de poder presentar esta obra con las mejores condiciones técnicas posibles, que por cierto, estamos en semana de montaje técnico, contarnos un poco en qué estatus está ahorita la producción y qué falta por recorrer la otra semana de cara al estreno, que es el próximo viernes, de este viernes, o sea, de mañana en 8. Bueno, hemos estado aquí los últimos días como afinando cosas de escenografía, ahora estamos con la grabación de luces, tiene un componente sonoro también importante, que estamos ahora también como regulando y así. Ha sido una exploración muy diferente para mí, o sea, yo sé que mi carrera teatral es totalmente atípica. Y eso yo lo tengo súper claro porque o sea, Nido de Águilas también era una obra grande, o mediana, digamos, bastante grande en realidad. Sí, para este país es grande. Sí, para este país es grande. Auditorio entonces, Nacional son. Sí, entonces ha sido este ha sido la forma de producción totalmente diferente para mí, porque yo siempre tengo que tener muchos sombreros, porque desde producción, dirección, así, pero siempre tengo mucha gente alrededor mío. En este ha sido más como un poco más la realidad, donde me he tenido que poner más sombreros y hacer más cosas, y estoy editando las cosas que salen en Instagram, más coordinando la grabación de lo que grabamos la semana pasada para después editarlo, mientras estoy viendo las luces, mientras coordino esto, mientras traigo sillas, porque no sé qué. Entonces, ha sido agotador, pero ha sido lindísimo porque también sé, no estoy solo, pero también sé que es algo que yo quería hacer. O sea, yo estaba con muchas ganas de hacer algo mío. Cuando uno hace musicales o algo así, que vienen de otros lados, que son títulos conocidos, es súper lindo, como es otro trabajo, es transformarlo a la visión de uno. Creo que Jesucristo Superestrella ha sido como West Side Story fue una copia de West Side Story, Chicago fue como una inspiración en Chicago, y Jesucristo Superestrella fue como toda mi visión, ¿verdad? Totalmente diferente a lo que se había hecho en otros lugares. Pero no hay nada como hacer algo original, en el que te veas enfrentado todos los días con eso, en el que reconozcas cosas que te pasaron. ¿En algún momento pensaste en no dirigir la voz, sino dársela a alguien? Jamás. Es muy chiquito. Jamás. Porque es vacilón, porque mucha gente, la mayoría de gente piensa, si yo la escribí, yo la voy a dirigir. Sí. La gente que escribe y dirige.
yo ya pasé esa etapa, yo puedo escribir cosas que no dirija, pero esta era más personal para mí. Entonces esta sí la tenía muy clara que tenía que ser, digamos, yo. Pero no, entonces creo que el proceso en el que estamos es nada más bien le agradezco a Expresivo porque también 2 semanas de montaje no te lo dan en cualquier lado, y para esta hora para mí ha sido súper importante porque cuando es algo original no sabes si va a funcionar, tenés que cambiarle cosas. Del texto que empezamos a ensayar al texto de ahora hasta cambié escenas de orden. Era, ¿por qué esta no va antes que esta va? Entonces hay que cortarle esto porque ya no tiene sentido. Entonces se redujo como en unas 6, 7 páginas el texto, más se cambió el orden de las cosas. Y eso solo probándola. O sea, sí, eso es lo que pasa en otras latitudes, ¿verdad? O sea, primero las obras que uno ve en Broadway, digamos, gigantes, pasaron por un proceso de 1 año en otro lugar donde se modificaron N cantidad de veces. Y a escala más chiquitita eso es lo que debería pasar con las obras. Y Expresivo ha sido muy bueno porque si hubiéramos tenido solo una semana de montaje hubiera sido otro tema. Bueno, yo creo que conversamos bastante. Ojalá que, bueno, creo que me faltó responder una pregunta a la del tráiler de que quién era la idea de hacer un tráiler así cinematográfico. Mía. Sí, que por cierto Momo también volviendo me dijo que podría que estaba muy chido pero que podía ser un arma de doble filo, ¿verdad? Porque la gente se hacía una idea de sí, eso total. O sea, yo creo que de hecho esas escenas del tráiler están totalmente grabadas completas. Son 3 escenas que cada una dura 5, 6, 7 minutos y están totalmente, de hecho yo pensé sacarlas en un momento pero las voy a chidísima todo el arte y la locación que escogieron. Sí. Entonces yo por el hecho de que primero era una película, yo siento que esto puede ser una película en algún momento, modificándole un montón de cosas, ni siquiera se va a parecer como en un 40% de lo que hay en el teatro, pero entonces sí, la idea fue hacer de hecho, le ha interesado a muchas personas ese tema y mucha gente me ha dicho, la voy a ir a ver. Es un arma de doble filo porque no necesariamente, como en un tráiler, no todo lo que uno ve es lo que es muy diferente, ¿verdad? Sobre todo porque empezando porque no es cine, ¿verdad? Pero creo que tiene la esencia de lo que es. Entonces eso sí, va por ahí. Me hubiera gustado saber que venías hoy. Se puede ver en Expresivo a partir del viernes 18 de agosto y solamente por 9 funciones. Y de verdad soy enfática en que son solo 9 funciones, que vengan a verla, porque a veces la gente dice, ay, hoy todavía alguien me escribió a mi Instagram y me dijo, quiero ver la Isla de los Hombres Solos, y yo, pues solo que venga a una función de colegios en la mañana, porque ya se acabaron, y eso que hicimos reprise, porque siempre nos decían más, ¿verdad? Pero sí, de verdad, vamos a tener 9 funciones, y ojalá que vengan a verla, y también un poco a conocer un poco más del trabajo de Adrián, que tengo que decir, pues Expresivo lo que quería era aliarse con Luciérnaga porque reconocemos en el talento de Adrián algo pues fuera de serie. Muchas gracias. Y nos pone muy feliz tener esta obra fresca, joven, dinámica. Además, vengan a ver la escenografía, las luces, todo está súper chido. Sí, hay otra cosa importante, creo, para decirle a la gente. A veces la gente dice, voy el fin de semana o algo así. Para la producción nacional es muy importante, pasa en el cine, pero también pasa en el teatro, que vengan al principio. Porque si la querés volver a ver, tenés la oportunidad de volverla a ver. Pero también si se la querés recomendar a alguien, todavía hay chance. Pero si no, no. Y lo que yo siempre digo, por eso lo digo como productor, los campos que no se llenan los primeros días son campos que no recuperas. Entonces siempre es bueno abarrotar las salas lo antes posible. Si no te gustó, no volvés, está todo bien. Pero si sí te gustó o si la quieres recomendar o volver, todavía tienes chance de. No están 6 meses para... Que además siempre pasa, ¿verdad? En todas las producciones, que siempre, el último fin de semana ya no hay campo, todo el mundo llama, ya no hay campo. Entonces, apúrenle desde el primer fin de semana a venir a verla, del 18 de agosto al 3 de septiembre. 3 de septiembre, y busquen más información en expresivo.cr, en el Instagram de Luciérnaga, en el Instagram de Adrián, en donde más, en la boletería.expresivo.cr. Las entradas ya están a la venta, y muévanse a comprarlas, y bueno, mucha mierda, Adri. Muchas gracias. Que todo salga bien. Nos escuchamos la próxima semana con otro episodio de Expresivo al Aire, en el que vamos a estar hablando más sobre los detalles de Henrietta, ya ahora desde otra arista.
próximo jueves a las 3 de la tarde. Nos vemos. Muchas gracias a Peña por toda la ayuda técnica aquí y a nuestros compañeros del Bistro por este delicioso café en Bandola. Vengan a probar el mejor café de la ciudad de San José. Se consigue en Expresivo Bistro. Pura vida. Muchas gracias a todos. Chao.